días a todos. Eh, es un gusto estar con ustedes una vez más. Eh, Vamos a dar el comienzo con nuestra sesión del día de hoy, nuestra sesión académica. Vamos a disfrutar de esta última con la participación de la doctora Anabel Ordaz Vázquez. Ella nos va a hablar sobre el tema de zoonosis. Una pequeña semblanza sobre ella. Ella es médico veterinaria y zootecnista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en ciencias biológicas por parte de posgrado en Ciencias de Biología con orientación en Biología Experimental de la UNAM y es doctora en Ciencias con un posgrado en Ciencias de Biológicas con orientación en Biomedicina de la UNAM. Tiene experiencia de más de 11 años en aislamiento de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, entre otros tipos de micobacterias, en el Laboratorio Nacional de Máxima Seguridad para el Estudio de Tuberculosis y Enfermedades Emergentes aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene experiencia en epidemiología molecular y secuenciación de genoma completo de micobacterias, analista en el área de citometría de flujo para la determinación de linfocitos CD4 y CD8 en pacientes infectados por VIH. Actualmente es profesora asociada C en el Departamento de Medicina Preventiva de Salud Pública de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia en el aislamiento de cultivos e identificación de micobacterias, manejo de laboratorio de bioseguridad nivel 3 y técnicas de biología molecular, diagnóstico microbiológico, inmunológico y molecular de tuberculosis. Participa en distintos proyectos de epidemiología molecular y buenas prácticas de laboratorio clínico, así como en el área de citometría de flujo en pacientes de VIH, y actualmente se desarrolla como analista de apoyo para la mejora continua. Tiene 6 publicaciones en revistas arbitradas e indexadas y dentro de su haber tiene tiene 2 premios Jesús Kumate, uno por el segundo lugar en investigación biomédica y otro en el segundo lugar en investigación de epidemiología y un primer lugar de categoría de investigación clínica, y tiene un premio Daniel Méndez Hernández en tercer lugar en investigación en casos clínicos. La verdad es que tiene una amplia experiencia y le agradecemos su presencia aquí y le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias por la invitación, de verdad que estoy muy agradecida y sobre todo emocionada de volverlos a escuchar algunos de ustedes y a verlos. Bueno, entonces comenzaré como ustedes bien lo saben. Hoy el tema que quiero exponerles es sobre zoonosis. Va a tener 3 enfoques que voy a tratar muy de manera general. El primer enfoque será como generalidades de la zoonosis, un segundo enfoque de ecología de la zoonosis y un tercer enfoque que es más como qué hacer en caso de ser un mortal para prevenir la zoonosis. Entonces, comenzamos. La zoonosis primero las podemos definir como enfermedades que pueden transmitirse entre animales y humanos. Una zoonosis como tal es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, y una antropozoonosis son enfermedades que se transmiten al contrario, de humanos a animales. Esto pues involucra casi todos los animales habidos y por haber. ¿Por qué es importante hablar de la zoonosis? Pues bien, el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonosis o debido a transmisión de animales a humanos. El 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes en el ser humano son de origen animal, por ejemplo, el ébola y el VIH, que como sabemos es porque se cazaron con Z, animales de vida silvestre, y a la hora de hacer la faena de estos animales, pues se infectaron con estos virus. Y otro es, por ejemplo, la influenza, que es por el contacto directo que tenemos con animales como los cerdos o las aves. Se sabe además que el 80% de los agentes patógenos que se pueden utilizar con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Y en un año surgen alrededor de 5 enfermedades nuevas en humanos y 3
son de origen animal. Entonces, esta es una de las cosas más importantes de por qué es bueno hablar o conocer de zoonosis. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las muertes y los costos de las enfermedades zoonóticas emergentes, solo del 98 al 2020, claro que estos son datos hasta el 2020, entonces vemos, por ejemplo, que el COVID, que es una zoonosis emergente, por ahí del 2020 había ocasionado 370,000 muertes. Claro que para estas fechas el número de muertes ha aumentado considerablemente y los costos estimados para contrarrestar esta enfermedad han sido alrededor de 8.8 billones de dólares. Entonces, por ejemplo, voy a hablar también del virus del Nipah. El virus del Nipah solo ha ocasionado 365 muertes, pero en costos se han gastado alrededor de 1 billón de dólares. Y es que, aunque no han ocasionado tantas muertes en humano, pues se han tenido que matar miles de millones de cerdos y otros animales de producción para tratar de controlar esta zoonosis. Y aquí vemos, por ejemplo, también la influenza porcina, el ébola en algunos países africanos, el MERS, del cual hablaremos un poco más adelante, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que es primo hermano del SARS y también del COVID, ya que es un coronavirus que se transmite de los camellos o de los camélidos a los humanos, la influenza aviar y otras enfermedades. Entonces, lo que vemos es que la zoonosis ocasionan gastos muy fuertes a nivel mundial en cuestiones de salud. Y esto ha llevado a que se ganen un Día Internacional de la Zoonosis. Este se celebra el 6 de julio y fue constituido el 6 de julio porque fue la primera vez que se registró la inmunización de un chico contra la rabia. Y aquí tenemos en esta imagen donde está el buen doctor Pasteur y están aquí inmunizando al chico, y aquí vemos en el calendario que se marcó en el 6 de julio de 1885 la primera inmunización. Pero ahora me gustaría hacerles algunas preguntas, como ¿cuántos de ustedes tienen mascotas? La otra es ¿qué tipo de mascotas tienen? Y si se consideran a sí mismos dueños responsables. Y como sé que no nos va a dar tiempo y que esto lamentablemente no es presencial, pues seguiré adelante. Si nos vamos a la encuesta realizada en el 2021 del INEGI, llamada Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, en México existe alrededor de 70% de los hogares tienen mascota. Entonces, muy probablemente ustedes, el 70% tendrá mascotas. De estos, 70%, del 70% de los hogares en México que tienen mascotas, representan 80 millones de animales. Más de la mitad son perros y 16.2 millones son gatos, pero queda un 20%. Este 20%, perdón, 20 millones. De estos 20 millones son miscelánea de otras mascotas pequeñas, que pueden ser pericos, palomas, pescados, tortugas, hurones, cuyos, cobayos, serpientes, monos, mapaches. Bueno, ya hay gente que tiene cualquier cosa que respire, lo considera como una mascota. Entonces, muy seguramente ustedes serán o team perro o team gato, algunos de sus casos. Y es que siempre hemos considerado a los animales en nuestras vidas, tan así que les pueden ver en esta línea de tiempo que la domesticación del perro es la más antigua, por ahí de hace 13,000 o 34,000 años antes de Cristo. Después, la especie que se domesticó fueron las ovejas, seguida de las cabras, los cerdos, las vacas. Los gatos fueron domesticados más o menos 7,500 años antes de Cristo. Los cebús, las llamas, los caballos, las alpacas, los camellos, los pollos,
los guajolotes, los patos, fueron los últimos que han sido, perdón, domesticados. ¿Y cuáles son las razones de por qué domesticamos animales? Una es porque no nos gusta estar solo, entonces los domesticamos para tenerlos como compañía o bien como fuente de alimento o como fuerza de trabajo. Pero recientemente, o bueno, últimamente, los animales son vistos más que como comida, sino que son, ya ustedes han escuchado, los perrijos o los gatijos. Entonces, a lo largo de nuestra vida tenemos mucho contacto con animales de compañía que pueden ser convencionales y no convencionales. ¿Cuántos de nosotros, como les preguntaba, no tenemos mascotas, ya sea un gato o un perro? O hemos ido a alguna unidad de producción pecuaria, ya sea de cerdos, de aves, de guajolotes, de vacas lecheras, de vacas de animales de carne, o también ya hay hasta parques temáticos donde puedes llevar a tus hijos, a tus sobrinos, a tu crush, para que alimente a la cabra, para que pueda ordeñar a la vaca, para que puedas incluso dar de comer a las jirafas una zanahoria de boca a boca. Y en el mejor de los casos, como vemos en esta imagen, pues habrá lugares donde te digan, pues pongas estos cubrezapatos para que no se lleve algún bicho a su casa, ¿no? Algún microorganismo se lo lleve a su casa y puede afectar a sus mascotas. Son muy contados los lugares, al menos aquí en México. La otra es, ¿cuántos no hemos visto este tipo de imágenes donde están vendiendo que el perrito para la mascota, que el conejo para hacértelo ya sea en chiltipín, al mojo de ajo, o bien la venta de animales que ya sea para consumo o como mascota? La otra son las ferias ganaderas, ¿no? Yo creo que muchos de aquí hemos ido a Pachuca, a la Expoferia Ganadera, algunos de ustedes sé que son de Veracruz, y también hay expoferias donde puedes ver al borrego súper bonito, bañado, a la vaca con su borla hasta peinada, súper monos los animales. Y nos gusta ir a verlos, nos gusta estar en contacto con los animales. O bien, a algunos que les gusta, por ejemplo, la caza deportiva y pueden ir a los ranchos cinegéticos y puedes ir a cazar que el venado o que puedes ir a cazar guajolotes o liebres. Esto se da mucho, por ejemplo, en la región norte de nuestro país y aquí en el centro hay uno que otro rancho cinegético. También, no sé si han escuchado que algunas escuelas han implementado tener mascotas, y ya sea que sea un pollo, un cobayo, un cuyo, un hámster, un pescadito, para que los niños se porten bien, es un incentivo y les dice, si te portas bien esta semana, te puedes llevar a la mascota del salón, y se llevan a su hámster o se llevan a su pollito a la casa. La otra es que también nos gusta ir, por ejemplo, ver a los animales, aún de lejos hemos ido a los zoológicos, ¿cierto? O bien tenemos contacto con animales aún cuando vamos al veterinario. Si pueden ver en esta imagen, pues ya este veterinario atiende desde puercoespines, iguanas, pericos, conejos, de todo. Casi si le llevas un rinoceronte, el veterinario tiene que atender todos los animales que tú les lleves. O, por ejemplo, yo lo he visto en mi rancho, yo soy de Hidalgo, en las ferias, de repente puedes jugar a las canicas y en las canicas te puedes ganar un pececito, te puedes ganar un pollito pintado de azul, de verde, de rosa, o una rata miniatura, un pez beta. Te puedes llevar animales simplemente jugando a las canicas, por ejemplo, o al tiro al blanco. ¿O cuántos de ustedes no han ido, por ejemplo, al Jardín México o al Jardín España? Y el domingo ustedes pueden ver una fiesta de colores, de olores, donde están los animales para ser adoptados. Y muchos de ellos
tendrán vacuna, muchos otros no tendrán vacunas, estarán desparasitados y otros no estarán desparasitados. Pero uno tiende, ay, mira qué bonito perrito, y lo agarras y lo acaricias y lo abrazas y que te lama la cara. O bien algunos que tenemos el privilegio de vivir en los suburbios, por ejemplo, yo vivo en los suburbios de Tlalpan y he visto todas las noches los cacomistles que bajan aquí cerca del jardín donde yo vivo y se pelean y hay gatos y conviven con los gatos, o si bien pues no tienes tanta suerte y no tienes un cacomistle cerca, pero sí has visto un tlacuache, y los tlacuaches también son portadores de enfermedades. Por ejemplo, en Inglaterra son reservorios de Mycobacterium bovis y no han podido erradicar la tuberculosis bovina porque los tlacuaches, o allá más fancy, llamados zarigüeyas, son reservorios de este microorganismo. Y la otra es, por ejemplo, la gente que fue al Mundial a Qatar, pues fue a ver las carreras de los camellos y fue a convivir allá con los camellos, que un paseo en el desierto y te subes, y como les decía hace un par de transparencias antes, los camellos transmiten una enfermedad llamada Middle East Respiratory Syndrome, o síndrome respiratorio de Medio Oriente. Entonces, como les decía, constantemente nosotros estamos en contacto con animales convencionales porque nos gustan los animales. Muchos de nosotros cumplimos el sueño de desde que éramos niños querer ser veterinarios, y otros, muchos de ustedes, estoy segura también, que en algún momento dijeron, yo me gustaría ser veterinario cuando sea grande. ¿Y es por qué? Porque nos gusta convivir con los animales, y esta convivencia nos trae un riesgo. Y hay ciertos grupos que tienen mayor riesgo. Entre ellos están los niños menores de 5 años. Y es porque los niños todavía no tienen bien entrenado su sistema inmune. Su sistema inmune se está madurando. La otra son personas inmunocomprometidas con algún tipo de comorbilidad, ya sea una enfermedad autoinmune, un cáncer, ya sea que estén tomando algún medicamento que los inmunodeprima, o bien algunas personas cuya actividad laboral involucra animales. Pero ahora imagínense, y les voy a platicar después de un caso, una persona cuya actividad involucra animales más que esté inmunocomprometida, o un niño que, aparte de ser niño y no tener un sistema inmune fuerte, tiene algún tipo de inmunocompromiso, y aunado a eso, pues tiene un papá que tiene vacas, o tienen un montón de perritos, o tienen un montón de gatos. Imagínense este tipo de mezclas, la probabilidad de que surjan este tipo de enfermedades pues aumenta. Algunos otros grupos también de riesgo más específicos, por ejemplo, tenemos personal de mataderos y plantas procesadoras de productos animales, tenemos personas que frecuentan hábitats silvestres o realizan investigación de campo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto estos videos donde la gente va y visita a los gorilas lomo plateado, o va de safari a África, o simplemente le gusta estar en el bosque y acampar y fotografiar la vida silvestre. Pues estos grupos están con mayor probabilidad de tener de sufrir este tipo de enfermedades zoonóticas. También tenemos personas en contacto con animales de compañía o silvestres en medios urbanos, como les decía, los que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, que los suburbios involucran desde osos hasta venados, ardillas y demás. Aquí a lo mucho pues tenemos uno que otro cacomistle, como les decía, zarigüeyas y ratas. Tenemos también personal sanitario y del laboratorio, como muchos de ustedes, que procesan muestras de pacientes que no sabemos qué es lo que tienen, y nos llegan las muestras desde expectoraciones, biopsias, muestras de sangre, de suero, que pues no sabemos, y todas tienen que tratarse con cuidado porque podrían tener algún tipo de enfermedad, muy probablemente de carácter zoonótico.
o bien personas en situación de emergencia o catástrofes. Por ejemplo, en las inundaciones es muy común después tener brotes de listeriosis, por ejemplo, o algún brote de enfermedad transmitida por alimentos como salmonelosis o colibacilosis, porque no se cocinan bien, porque pues vienen de animales que no están, en los cuales no se llevaron buenas prácticas de producción pecuaria. Entonces, si se dan cuenta, casi todos nosotros estamos en riesgo de alguna u otra manera de adquirir algún tipo de enfermedad de carácter zoonótico. Y las zoonosis pueden ser divididas o clasificadas de varias maneras. Les voy a mostrar solo un par, ya que hay muchas así de por presentación clínica, quién se lo transmitió a quién, pero en este caso hablaremos de la zoonosis por tipo de patógeno. Entonces tenemos, por ejemplo, solo unos ejemplos de zoonosis bacteriana. Entre ellas tenemos a la fiebre Q, a brucelosis, al antrax, a la leptospirosis, pero podemos hablar también de la salmonela, de la tuberculosis, entre muchas otras enfermedades zoonóticas bacterianas. Tenemos también zoonosis por micóticas, que sería la histoplasmosis o la criptococosis, las zoonosis parasitarias como la toxoplasmosis por Toxoplasma gondii, que si ustedes han escuchado es transmitida por las heces de los gatos, o la cisticercosis por comer alimentos de origen animal, sobre todo carne de cerdo que no está bien cocida y que está infectada, la idiatosis o equinococosis, que es transmitida por los perros, la enfermedad de Chaga, que es transmitida por un vector, que es la chinche besucona, así conocida en nuestros pueblos, o o una chinche, ¿no? Las de cama, ¿ok? Y tenemos también las zoonosis virales, como por ejemplo, pues la que todos conocemos y estamos ya muy habituados, el VIH, la influenza tipo A, que la transmiten las aves, la rabia, la fiebre del Valle del Rift, también tenemos el SARS y el MERS, la fiebre hemorrágica del ébola, entre muchas otras enfermedades que, como veíamos al principio, el 60% de ellas se trata de enfermedades de origen zoonótico. Ahora, ¿cómo se transmiten? Por lo regular, pueden ser transmitidas por vectores. Por ejemplo, los murciélagos pueden transmitir rabia o pueden transmitir una zoonosis emergente, también conocida como el virus del Nipah. Tenemos también, por ejemplo, los mosquitos que pueden transmitir, entre otras muchas cosas, la malaria, el dengue, la chikungunya. Tenemos también a las garrapatas que pueden transmitir, por ejemplo, nos pueden ocasionar tularemia, anaplasmosis, babesiosis, enfermedad de Lyme, por ejemplo, o también puede ser que se transmitan por contacto indirecto. Esto es por fomites, ya sea que la correa de nuestras mascotas esté contaminada, los bebederos, los comederos, las mismas casitas, los echaderos de los animales, las camas que muchas veces se utilizan, por ejemplo, para nuestros hámsters o para los hurones, las peceras en el caso de las tortugas. Puede ser también una fuente de transmisión de enfermedades zoonóticas. Pueden ser transmitidas también por aire o por agua, esto de contaminados de, por ejemplo, pues unidades de producción que no llevan un buen manejo de las excretas o de los cadáveres y van a terminar cerca de un río o cerca de un cultivo, o simplemente hay unidades de producción que ya han sido rebasadas y ya hay viviendas o casas alrededor, y simplemente por el aire puede llevarse estos microorganismos a las viviendas y así transmitirse las enfermedades. Otra muy importante son las zoonosis transmitidas por alimentos, que entre ellas tenemos solo como ejemplo Campylobacter, la E. coli enterohemorrágica o la salmonelosis.
Y por último, por contacto directo con nuestras mascotas. Por ejemplo, que aquí tenemos a los perros o a los gatos, pero como les decía, no solamente tenemos de mascotas perros y gatos. Hay quien tiene, por ejemplo, aves que transmiten citacosis o tienen tortugas que transmiten la salmonelosis, y al igual que las serpientes, por ejemplo. Y también otra clasificación es por el ciclo de mantenimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, la zoonosis indirecta, también conocidas como ortozoonosis, que se transmiten por contacto directo, ya sea por fomites o por un vector mecánico. Por ejemplo, la brucelosis, que también es transmitida por alimentos o por contacto directo. Como les decía, pueden ser clasificadas de muchas maneras. O la tuberculosis, que puede ser por consumo de alimentos contaminados o por tener contacto con animales infectados, al igual que la rabia. Otro son las ciclozoonosis. Las ciclozoonosis se requiere más de una especie de vertebrado, pero no requiere de invertebrados para completar su ciclo biológico. Por ejemplo, la teniasis e infecciones por céstodos. Y no sé si ustedes han visto en internet que se están, disculpen el ruido, pero ahí está este video de un oso en Estados Unidos, si no mal recuerdo, que parece que se tragó un paracaídas y no es otra cosa más que trae sus buenos parásitos de fuera y anda por pues esta zona que ya está urbanizada, ¿no? Entonces, este tipo de zoonosis son ciclozoonosis, que muy probablemente comió algún tipo de salmón o algún tipo de otra especie animal infectada y pues ahora lo vemos parasitado. También tenemos las metazoonosis que requieren de un vertebrado y un invertebrado para completar su ciclo biológico. Aquí tenemos como ejemplo la peste bubónica y la enfermedad de Lyme. Por ejemplo, la peste bubónica está como huésped las ratas y se transmite a los humanos a partir de un piquete de pulga. Yersinia pestis pasa de las ratas a los humanos, o la enfermedad de Lyme, que puede estar en venados u otras grandes especies, y a través de las garrapatas puede ser transmitida a los humanos, al igual que la rickettsiosis, por ejemplo. Y por último, la saprozoonosis. Aquí en la saprozoonosis se requiere de un hospedero vertebrado y un sitio inanimado de desarrollo o como reservorio. Y en este caso tenemos como ejemplo la histoplasmosis o la listeriosis, que como ustedes saben, la histoplasmosis se encuentra en las heces de los murciélagos, que cuando la gente va a hacer, pues a visitar las cuevas, se encuentra con las heces y que forman esporas y pueden ser inhaladas. Y la listeriosis, que por lo regular se encuentra en ratas, pero también la podemos encontrar en la orina de los gatos, en la orina de los perros y de otras especies de compañía que pueden pues contaminar superficies, alimentos y demás, y nosotros podemos tener contacto con este tipo de microorganismos de esa manera. Y para ello, entonces, es importante el enfoque que tiene una salud. Este es un concepto que se desarrolló más o menos, si no mal recuerdo, por ahí del 2010. Y esto es que se necesita la coordinación, la comunicación y la colaboración de la salud del personal que se dedica a la salud humana, a la salud animal y al medio ambiente. ¿Y esto para qué? Pues para conseguir mejores resultados sanitarios para las personas, animales y el medio ambiente. Es decir, necesitamos los veterinarios, por ejemplo, estar constantemente monitoreando cómo es que se mueven las enfermedades en los animales, si hay brotes, donde hay brotes, si son enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, a los chicos se les educa sobre cómo controlar y erradicar los vectores o qué hacer en
caso de una situación de emergencia, en una inundación, cuál es el papel del veterinario en cuestiones de inundaciones, de terremotos, de temblores, de derrumbes, cómo hay que manejar los cadáveres. Y en esto, obviamente, necesitamos comunicación estrecha con la parte de la salud humana. Ajá. Y sobre todo también con la parte de medioambiental. ¿Para qué? Para tener producciones más sustentables, para disminuir la contaminación, por ejemplo, de la producción en animales. ¿Y cuáles son las prioridades de salud de una salud? Pues son principalmente las enfermedades zoonóticas, evitar la aparición de nuevas enfermedades y controlar las que ya tenemos. La otra sería la resistencia antimicrobiana, la inocuidad y seguridad de los alimentos, las enfermedades transmitidas por vectores, la salud mental, la salud ocupacional, las enfermedades crónicas y la salud ambiental. Entonces, como ven, por ejemplo, los veterinarios participamos directamente en las enfermedades transmitidas, enfermedades zoonóticas, pero también la parte de salud humana está participando aquí. La resistencia antimicrobiana, ustedes han escuchado un montón de información de esto, que también a los veterinarios se les echa mucho la culpa de esta posible resistencia, la inocuidad y seguridad alimentaria, donde nosotros tenemos que estar muy atentos de vigilar las buenas prácticas desde la producción hasta el procesamiento y la venta de este tipo de alimentos. Pero lo que nos trajo aquí es, pero ¿por qué surgen las zoonosis? Yo lo que quiero saber es cómo es que aparecen este tipo de enfermedades. Y para esto quiero introducirles un concepto muy ecológico que se llama la hipótesis de la reina roja. Para esto, en 1875, Lewis Carroll escribió Alicia en el País de las Maravillas. Y hay una parte en este libro donde la reina roja agarra a Alicia de la mano y se echan a correr las dos. Y le dice, para quedarte donde estás, tienes que correr lo más rápido que puedas. Pero si quieres ir a otro sitio, deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. Y esto, años más tarde, fue retomado para describirlo como la hipótesis de la reina roja, lo cual adapta este concepto para explicar cuestiones de que los organismos deben adaptarse, evolucionar y proliferar constantemente para sobrevivir mientras compiten con otros organismos en continua evolución, en un entorno además que está en constante cambio y conseguir así una ventaja reproductiva frente a otros rivales. Y por ejemplo, cuando yo les explico a mis alumnos esta hipótesis de la reina roja, les digo, miren, es como cuando ustedes llegan y traen el corte del Buki. Bueno, pues ya a nadie le va a llamar la atención el corte del Buki, pero si ustedes traen el corte de Peso Pluma, pues ya se están adaptando, ¿no? Porque ahorita Peso Pluma está de moda. Entonces, lo mismo pasa incluso a ustedes, por ejemplo, como químicos en sus laboratorios. Llega un nuevo equipo, no sé, un equipo de secuenciación, un equipo súper automatizado que procesa orinas, un equipo automatizado que procesa X cosa, ¿no? Ustedes saben mejor que yo. Entonces, mucha gente dice, ay, no, yo no le muevo, porque yo ya eso de la tecnología no lo sé. Bueno, tienen que correr para poder quedarse donde están, porque constantemente nos tenemos que adaptar. Entonces, si pasa en los humanos, también pasa en los animales y pasa en los microorganismos. Constantemente tenemos que estar corriendo para adaptarnos, para evolucionar y para poder alcanzar nuevos nichos, un mejor trabajo, por ejemplo, que ustedes digan, pues ya sé manejar este equipo, el Maldito, por ejemplo, que es súper automatizado y que si tú le picas acá y que si tú le picas allá, ya vas a tener los resultados. Pero la gente que no se adapta, entonces muy seguramente se quedará perderá a lo largo del tiempo. Esto es lo que nos indica la hipótesis de la reina roja.
Pero ¿por qué correr? ¿Por qué los microorganismos evolucionan? ¿Por qué se adaptan? ¿Por qué pasan, por ejemplo, de los murciélagos a un pangolí, a una civeta, a un gato, a un ¿por qué pasan, por ejemplo, a un ave, de un ave a un cerdo? Pues porque quieren adaptarse, porque quieren tener esa ventaja reproductiva, alcanzar nuevos nichos, ser grandes, ser famosos. Y esto de por qué corren los microorganismos es porque, por ejemplo, la inmunidad del huésped constantemente ejerce una presión de selección y, por ejemplo, ustedes saben que la vacuna de la influenza constantemente se está renovando. Ajá, cada año viene una nueva variedad, ya sea H1N5, H5N3, etcétera, etcétera. Otros son que los microorganismos presentes en la microbiota están constantemente queriendo alcanzar este nuevo nicho o la superioridad sobre otros microorganismos. Y muchos de ellos, por ejemplo, también la presión selectiva que ejerce la resistencia a antibióticos, ¿no? Los antibióticos ejercen esta presión selectiva, perdón, y solamente el más apto, el que se capacite, el que evolucione y adquiera genes de resistencia, entonces va a proliferar y va a alcanzar nuevos nichos. Entonces, esto es por qué surgen las zoonosis. ¿Y cuáles son las causas principales? Pues tenemos varias causas. Entre ellas es la urbanización no planificada. El crecimiento de la población ha hecho que busquemos nuevos lugares para habitar. Y nuevos lugares para habitar es, pues ahora me voy a vivir allá en la punta de ese cerro. Pero resulta que esta urbanización no planificada es que no hay a veces sistema de drenaje como tal, o que ni siquiera la basura llega los camiones de basura llegan a esos lugares y entonces se vuelven puntos donde podrían surgir estas enfermedades zoonóticas. Es decir, si no hay recolección de basura, muy seguramente van a comenzar a llegar ratas y con las ratas la listeria o la enfermedad de Lyme o las aves y puede llegar la influenza. Entonces, si se dan cuenta, son cuestiones que pueden ser verlas como nada, ¿no? Pues ya hay casas ahora, por ejemplo, venden terrenos en Mérida, Yucatán, y tú puedes ir a comprar tu terreno, pero resulta que pues allá también hay microorganismos con los cuales nosotros nunca hemos estado en contacto. También tenemos otra de las causas, es la pérdida de la biodiversidad, donde los ecosistemas se vuelven más frágiles y hay mayor interacción de huésped patógenos y estas se vuelven más complejas. Como les decía, ahora puedes ir a comprar un terreno a Mérida, donde hay un cenote cercano, donde hay microorganismos que nosotros no conocíamos, y esto puede traer el surgimiento de una nueva zoonosis. La deforestación y la fragmentación del hábitat pues hace que los animales se desplacen y ya lleguen a los lugares urbanos, como por ejemplo el oso que vimos en la imagen en diapositivas anteriores, y nosotros tenemos mayor interacción con la fauna silvestre, o bien la fauna silvestre tiene mayor interacción con el ganado o nuestros animales de compañía. La otra son las prácticas agrícolas exhaustivas, donde se utilizan muchos pesticidas y fertilizantes agrícolas y esto produce la degradación del suelo y aparte, pues se ha visto que aumenta, por ejemplo, en enfermedades en seres humanos debido al inmunocompromiso, a los daños, a la salud que produce la presencia de estos pesticidas y fertilizantes en el medio ambiente o en los alimentos que consumimos. También, pues, otra de las causas de la aparición de la zoonosis es la ganadería intensiva, ya que a mayor número de población necesitamos más alimento y a mayor alimento pues necesitamos más animales para suplir estas necesidades alimentarias. Y esto es mayor número de animales,
hay muchas veces falta de buenas prácticas de producción y solo un ejemplo es que la eliminación de los desechos animales pues no es de la manera correcta. El uso también de antimicrobianos para el tratamiento de enfermedades muchas veces no es el adecuado, los tiempos de retiro no se llevan a cabo. Entonces, esto podría traer consigo también la aparición de enfermedades con potencial zoonótico. La otra es la contaminación, ya que se liberan compuestos tóxicos, xenofóbicos y recalcitrantes que hacen que los microorganismos evolucionen y adquieran nuevos mecanismos que posiblemente en un futuro puedan ser puedan, por ejemplo, adaptarse a animales y de los animales adaptarse a los humanos. Y como ustedes habrán escuchado, el cambio climático, el aumento de la temperatura, las sequías, las inundaciones, la desertificación, ha dado lugar a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, es decir, los moscos por lo regular estaban cerca del trópico, ahora entre más aumenta la temperatura, en algunas regiones del mundo, pues ya los vectores comienzan a migrar a estas regiones. Y también, por ejemplo, quería hacer una acotación muy puntual, los mercados húmedos y los mercados de vida silvestre. Estos son puntos muy importantes porque, por ejemplo, en el caso de COVID se sabe y en el caso de SARS hace unos años se sabe que fue en los mercados húmedos de China donde surgió este brinco de animales silvestres, animales de consumo. Por ejemplo, los mercados húmedos son grandes concentraciones de puestos al aire libre que venden productos frescos como mariscos, peces, carnes, frutas, verduras. Y aquí les quiero mostrar en esta imagen, es una imagen de un mercado húmedo en Asia, donde este es un gato por sus características, vemos la cola, la cabeza, las patas, este es un gato y aquí tenemos pues el pimiento morrón, la zanahoria, el chayote, pero aquí aparte está la venta de alimentos, aquí tenemos también seguramente un ciervo, y aquí tenemos a unos comensales que están comiendo. Entonces, aquí se comercializan productos perecederos y por lo tanto se le conoce como mercados húmedos, o también en esta otra imagen donde tenemos a las aves que son muchas veces para consumo, tenemos patos que están conviviendo muy cercanamente y tenemos aquí que venden helados y aquí pues venden productos como frutas y verduras. Y por otro lado, tenemos también los mercados de vida silvestre. Aquí, a diferencia de los mercados húmedos, se venden animales salvajes para consumo o para ser utilizados como mascotas. Y esta imagen es de aquí un lugar súper cercano, como el mercado de Sonora, donde vemos que venden desde monos, pericos, por ejemplo, venden civetas, venden cuyos, y pues, miren, hasta en esta imagen los cuyos están en la misma jaula que los gatos. Entonces, estos son puntos muy, le llaman hotspots o puntos muy importantes donde la probabilidad de que brinque un microorganismo a otro y comience otra enfermedad zoonótica y con potencial pandémico es muy probable. Otras causas, pues, son el aumento en el número de viajes, como sabemos en el caso de COVID, cayó cerca del año chino y muchos chinos comenzaron a moverse a otras regiones, a otros continentes, y esto, pues, por ejemplo, hoy podemos amanecer en otro continente, podemos irnos a Europa y estar allá en la noche, o muchas personas también que les gustan las actividades al aire libre, pues son muy propensas a adquirir enfermedades de perfil zoonótico. La migración también, el movimiento de personas de un país a otro, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo una oleada de migración de nuestros países vecinos sudamericanos,
yo viajo por la Central del Norte y hay veces que me toca ver muchas personas de Haití, muchas personas de El Salvador, de Venezuela, y yo solamente me pregunto cuál será su estatus sanitario. Muchos de ellos traen a sus pequeños y algunos hasta cargan con sus mascotas, ¿no? Por ejemplo, era muy común ver cuando estalló la guerra en Ucrania, ver cómo los ucranianos se movían y llevaban sus perros, por ejemplo, a otros lugares. Entonces, la aparición o los brotes de enfermedades zoonóticas están dados también por estas condiciones antropológicas. La otra es el comercio internacional de productos animales y de animales, ¿no? Cada vez la gente dice, ay, mamá, ahora quiero un mono capuchino de mascota. No, 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 yo quiero un tigre. No, yo quiero un, una topo de mascota, ¿no? Entonces, esto pues potencia la aparición de enfermedades zoonóticas. Y ahora también quiero hablarles un poco de las enfermedades emergentes y reemergentes. Las enfermedades emergentes son infecciones que han aparecido recientemente en una población o que ya existían anteriormente, pero cuya incidencia o distribución geográfica aumenta rápidamente. Y entre ellas, solo les voy a mencionar algunas. En este mapita podemos ver, por ejemplo, solo en América, las nuevas emergentes, está la criptosporidiosis o el virus Heartland o el enterovirus D68, que yo creo que muy pocos hemos escuchado de estas enfermedades emergentes, o también tenemos la influenza H3N2, la hepatitis C o la E. coli O157H7, que si bien la mayoría de estos son de origen zoonótico. Por ejemplo, tenemos las reemergentes como el monkeypox, que acabando de COVID ya teníamos monkeypox encima. Tenemos también el sarampión, otra zoonótica, la listeriosis, la influenza H1N1 en México en el 2009, el hantavirus, otra enfermedad zoonótica dada por ratas, por ejemplo. Tenemos la ciclosporiasis o el virus Borbón. Esto solamente en América. También tenemos el hantavirus, la chikungunya, Zika, que son enfermedades transmitidas por vectores o zoonosis transmitidas por vectores. Ya si nos vamos a nivel mundial, pues podemos ver, miren, otras variantes de influenza. Podemos ver el virus del Nipah en el sureste asiático, que es transmitida por el lobo volador o es un murciélago frugívoro. Tenemos el virus del Zika, monkeypox o ébola en la región de África. Y como les decía, y como vimos desde un principio, la mayoría de estas enfermedades son de carácter zoonótico. Y es que los virus que antes se extinguían tras afectar a un número pequeño de animales o seres humanos, ahora pueden encontrar muchos huéspedes susceptibles en un corto periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes les da algún tipo de diarrea y se van a su casa y ahí se están hasta que se pase ese cuadro diarreico y el microorganismo no encuentra un nuevo huésped, pues hasta ahí se murió el posible microorganismo que tenía mejor fitness. ¿O por qué? Porque estaban aislados. Pero ahora como hay más gente, pues es muy poco probable que nos podamos aislar. Ajá. La otra es el aumento de la susceptibilidad en humanos. También ha contribuido a la aparición o el reconocimiento de algunos patógenos oportunistas de perfil zoonótico. Es decir, por ejemplo, el VIH, que sabemos que inmunodeprime a los pacientes, o el cáncer, o algunas enfermedades autoinmunes, donde los pacientes tienen que estar tomando medicamento para disminuir la actividad de su sistema inmune, o bien algunas enfermedades surgen no porque sean más comunes, sino porque se reconocen mejor, porque ha aumentado, por ejemplo, las herramientas para hacer el reconocimiento de estos microorganismos. Y muchas veces decimos, ay, si eso no existía, bueno, sí existía,
pero no teníamos las herramientas necesarias para reconocer estos microorganismos. Y solo les quiero mostrar un trabajo publicado por ahí del 2016, donde nos muestra los taxones con mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Entre ellos están el orden Rodentia, que son las ratas, que aquí les pongo este árbol filogenético, donde tenemos desde ratas, ratones, jerbos, algunas ardillas, los cobayos, los erizos, y estos se han encontrado hasta 85 microorganismos de perfil zoonótico, solamente en el orden Rodentia, pero que también tenemos a la quiróptera, que son los murciélagos, que pueden ser los murciélagos frugívoros, insectívoros, y diría el Chavo del Ocho, los enchilatívoros, los tortívoros. Todo el orden Quiróptera se han encontrado al menos 25 enfermedades de perfil zoonótico. También tenemos la Soricomorfa, los primates, el orden Carnívora y por último la Artiodactia. Entonces muchos de estos animales pues también son utilizados como mascotas. Y hablando un poco más de la zoonosis más conocida, es la rabia. En esta imagen les quiero mostrar, por ejemplo, los casos de rabia de 2021 a 2022, donde los transmitidos por perros solo han sido 10 casos, han sido en Estados Unidos, en Cuba, 2 casos en Haití y la mayoría en Bolivia. En México se han registrado casos de rabia por gatos en el estado de Jalisco. Entonces sigue siendo aún una preocupación porque, bueno, ya no tenemos en perro gracias a la campaña y porque supongo que la mayoría de ustedes que son team perro vacunan a sus perros contra la rabia, pero tenemos esta rabia salvaje o le llaman selvática, donde puede estar en murciélagos o zorros, zorrillos, por ejemplo, y pues no vamos a llevar a vacunar los zorros y los zorrillos. Y en México les voy a hablar un poco de los casos de rabia en humanos. Esto fue publicado por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en 2022, en abril del 2022, se registró un caso de rabia en Jalisco y esta fue dada por el ataque de un vampiro. En Nayarit, en diciembre del mismo año, en 2022, se dio un caso de rabia en humanos por un gato y este gato no tenía antecedentes de vacunación. El otro son casos en Oaxaca en diciembre del año pasado, 2 casos de rabia en humanos, también por ataque de vampiros, y en enero de este año se sumaron 3 casos también por el ataque de vampiros a personas. Pero en este caso, en Sonora, en enero de este año, se detectó la rabia en un perro. Y este perro se hizo la genotipificación del virus de la rabia y se encontró que era una variante B7 que se encuentra principalmente en el zorro gris. Como les decía, de irnos a vivir a los suburbios, de quitarle hábitat a la fauna silvestre, lo que hace es que los animales comiencen a convivir con nuestras mascotas. Y esto se dio justamente en Sonora. Y pues aquí se hizo el seguimiento de 9 personas que estuvieron en contacto con este perro. Otras de las enfermedades zoonóticas que podrían ser transmitidas solamente por perros está la tiña o dermatofitosis, la salmonelosis, la leptospirosis, la enfermedad de Lyme, la rabia, la campylobacteriosis, la yardiasis, el Cryptosporidium, nemátodos pueden ser transmitidos de los perros a humanos, anquilostoma, céstodos como las tenias, la sarna o los ácaros de la cosecha pueden ser transmitidos de nuestras queridas mascotas, los perros, a los humanos. No puedo recorrerla. Okay. Y en México tenemos
medidas de control para la zoonosis. Algunas de las más reconocidas es, por ejemplo, la rabia en bovinos. Hay una campaña nacional para la prevención de la rabia en bovinas y en especies ganaderas, que es la norma 067. Tenemos también la campaña contra la brucelosis en animales, que es la 041, contra la tuberculosis bovina, que es la 031, y tenemos un acuerdo por el que se dan a conocer las medidas zoosanitarias aplicables para el diagnóstico, prevención y control y erradicación de la influenza aviar. Y, por ejemplo, ahorita que comienza la temporada migratoria de las aves, por ejemplo, de los patos, hay organismos dentro del área veterinaria que se dedican a muestrear estas aves migratorias para ver que no traigan influenza de tipo patógena y así evitar posibles brotes de influenza zoonótica. Como les decía, algunas otras son como la tuberculosis en humanos por M. bovis, que yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado de este caso, que se dio justamente con el grupo de la doctora Miriam, en una investigación que se realizó por allá del 2009 en Tizayuca, Hidalgo, donde se pretendía ver la posible transmisión de las vacas, de la tuberculosis de bovina a humano, y lo que se encontró fue una paciente joven que tenía artritis reumatoide, estaba tomando medicamento inmunosupresor, y cuando se hizo la secuenciación de uno de los aislados de tuberculosis de una vaca del establo donde trabajaba esta señora, se encontró que era exactamente igual. O sea, la transmisión de Mycobacterium bovis a humano por contacto, simplemente porque seguramente tosió el animal y la señora lo inhaló y tenía tuberculosis pulmonar. Existe esta zoonosis también, que es muy importante en nuestro país y, perdón, como lo vemos, por ejemplo, en esta imagen, que es el estatus sanitario de tuberculosis bovina en México. Aquí vemos que las áreas del centro y el sur están en control, es decir, que es donde hay mayor número de animales positivos a tuberculosis. Les voy a presentar de rápido estos dos casos que me los regaló una amiga que trabaja en pediatría, de dos niños, una niña y un niño de 13 y 15 años, que a la hora de hacer el diagnóstico salió que es un Mycobacterium bovis, y que en uno de ellos no solamente era un Mycobacterium bovis así, sino que tenía resistencia a piracinamida, la cual tiene naturalmente Mycobacterium bovis, y aparte tenía resistencia a streptomicina. Pero, por ejemplo, en el caso de esta niña, tenía de base una enfermedad renal crónica. Entonces, imagínense, no solamente ser un menor de edad, sino tener una condición, pues hace que la aparición de enfermedades zoonóticas sea mucho, mucho más probable. Y estas serían las estrategias para la lucha contra las infecciones zoonóticas. Una sería establecer una colaboración eficaz entre los sectores de sanidad animal y salud humana, como les decía, tener comunicación de qué es lo que está, si hay un aumento de ciertas enfermedades en los humanos, y nosotros como veterinarios ver qué es lo que está pasando, hacer cuestiones epidemiológicas, mejorar la vigilancia para la detección precoz de amenazas de enfermedades en humanos y hacer el refuerzo de la capacidad de diagnóstico de los laboratorios para detectar nuevos patógenos. Mejorar también la gestión de casos y el control de infecciones, la integración de gestión de control de vectores, reducir la transmisión mediante intervenciones sociales y de comportamiento, y el desarrollo de capacidades de preparación y respuesta ante epidemias de zoonosis emergentes. Y aquí voy a hacer ahora un pequeño paréntesis para que hablemos un poco esto, que es intervenciones sociales de comportamiento. Y les voy a dar algunas recomendaciones para mantenerse sanos cerca de los animales de compañía. Estas recomendaciones están dadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Una es lavarse las manos después de manipular o estar cerca de animales o sus excrementos, comida o suministros, como jaulas, bebederos, juguetes, camas y correas. Especialmente importante antes de manipular biberones,
biberones o chupones o tomar en brazos a un bebé o a un niño pequeño. La otra es que tenemos que elegir la mascota adecuada para el hogar, por ejemplo, en hogares donde hay niños menores de 5 años y personas mayores de 65, se debe evitar tener contacto con roedores, reptiles como tortugas, lagartos, serpientes, anfibios como ranas y sapos y aves de corral. Por favor, por nada del mundo, dejen que los besen, que los acurruquen o que se les acerquen a la cara. Estos animales son más propensos a propagar microorganismos patógenos. Uno de los más importantes es la salmonela. Entonces, si hay este tipo o hay este tipo de población en sus casas, por favor, eviten tener este tipo de mascotas. Lo otro es mantener animales domésticos y sus provisiones fuera de la cocina u otras zonas donde se preparen o sirvan o se consuman alimentos. También se debe supervisar siempre a los niños cerca de las mascotas. No dejen que besen a sus mascotas, que los sostengan cerca de su cara o que les laman la cara o la boca, como vemos en esta imagen, es una de las miles o cientos de imágenes que encontré, que está el bebé durmiendo con el perro, porque, ay, mira qué bonito que lo recibe. Y eso, por favor, traten de evitarlo. La otra es limpiar correctamente los excrementos de los animales. Por ejemplo, si hay alguien en casa embarazada, limpiar diariamente la arena para gatos. Hay que cambiar la arena al menos 2 veces por semana y por favor eviten que las mujeres embarazadas limpien la arena para gatos. La otra es limpiar las jaulas, los suministros, los hábitats fuera de la casa siempre que sea posible para evitar contaminar las superficies. Y en caso de que no sea posible, pues hay que limpiarlas en los fregaderos o la bañera y desinfectar con cloro después. Obviamente hay que retirar siempre las heces de sus perros de espacios públicos y en el caso de los bebés o de los niños, evitar los juegos bruscos con los animales para prevenir mordeduras y arañazos y enseñar a los niños a jugar de forma adecuada con los animales. La otra es que no dejar que los niños pequeños se acerquen a los animales mientras estén comiendo porque aumenta el riesgo de ataques. En caso de que haya accidentes, es decir, mordeduras o arañazos, hay que limpiar inmediatamente estas lesiones con agua y con jabón y si estas son graves, hay que buscar atención médica. Por favor, si el animal parece enfermo o se desconoce el estado de vacunación, también hay que buscar atención médica. Y ya casi para terminar, pueden ustedes escanear este código QR donde les va a llevar a una página donde les va a enseñar un poco más sobre los pasos para limpiar y desinfectar artículos para mascotas o si quieres alimentar a tus mascotas con alimento crudo o si tienes algún tipo de, por ejemplo, tortugas como mascotas, serpientes, pueden irse a esta liga o bien escanear este código. Entonces, como medidas de prevención, siempre es bueno buscar atención para tus mascotas de un médico veterinario, recoger las heces de tus mascotas y después de recogerla, lavarte bien las manos y si no tienes pues cerca cómo lavarte las manos, pues utiliza un gel sanitizante. Hablamos poco, por ejemplo, de las enfermedades transmitidas por alimentos de carácter zoonótico, pero pues aquí tienes que cocinar muy bien tus alimentos. Yo sé que a mucha gente les gusta esta carne término medio casi sangrante. Por favor, consideren cocinar lo mejor posible sus alimentos para evitar cuestiones como E. coli, salmonela, campilobacteriosis. La otra es evitar, en la medida de lo posible, pues ser picados por insectos, garrapatas. Cuando vayas, por ejemplo, a acampar, pues lleva tus buenos, ¿cómo se llama? Repelente. Para evitar transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. La verdad, lo único que quiero con esta plática es no que se lleven una mala imagen de los animales, sino más bien que sean
educados, que sean dueños responsables, que lleven las mejores medidas de prevención para evitar la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas, porque les digo, los microorganismos como nosotros estamos constantemente evolucionando y buscando nuevas formas de ser famosos, por decir algo. Entonces, muchas gracias y no sé Muchas si gracias. tengan alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy extenso, se nos está acabando el tiempo. Nada más aquí, pues que prácticamente fue la última parte de las recomendaciones. Tenemos una pregunta: ¿se cree que es bueno tener un animal de compañía para mejorar el sistema inmune de los niños? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿se cree que es bueno tener un animal de compañía para mejorar el sistema inmune de los niños? ¿Cuál es su opinión? Mm, sí, pero va a depender de muchas otras cosas. O sea, también debemos tener en cuenta que psicológicamente tener una mascota nos ayuda, ¿no? Pero en este caso, pues lo único es ser dueños responsables, desparasitar a nuestros animales, evitar en la medida de lo posible, por ejemplo, pues muchas veces sacamos al perro a pasear y va oliendo todo, o sea, hay gente que no recoge las heces de sus perros y los animales por simplemente su comportamiento conocen a otros animales, saben su edad, etcétera, su estatus reproductivo, oliendo la orina, las heces, entonces llegan con los niños y ya saben así de, ay, que mi perrito, entonces, pues tener cuidado, ser dueños responsables, vacunarlos y sí funcionan, pero obviamente con estas medidas de precaución. Esa sería como mi recomendación. Siempre estar, que si se enferma el animal, pues buscar el cuidado de un veterinario. Muy bien. Otra pregunta: ¿cuáles son las precauciones o acciones primarias que debemos de tener en el caso de asistencia o albergue temporal de animales silvestres que se encuentran enfermos o lastimados? Es que me Pues imagino aquí va a cuando, depender de qué tipo de animales, ¿no? O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una zarigüeya o un tlacuache a tener, pues, un perrito de la calle o tener un mapache, o sea, va a depender, o un hurón, no sé, va a depender mucho de qué tipo de animales estamos hablando. Si es un pez, si es una serpiente, si es un ave, por ejemplo, pues tratar de aislarlos de si tú tienes mascotas, no tenerlos con tus propias mascotas, porque tú no sabes los microorganismos que acarrea. Entonces, en cuestiones de los albergues, que sé que tienen un médico veterinario de cabecera y llegan y se cuarentenan esos animales, se desparasitan muchas veces y dependiendo la especie, pues se vacunan como medida preventiva. Eso es lo que sé que se realiza en este tipo de albergues. ok, eh, tenemos otra excelente presentación. En el caso de tener una mascota de compañía como un pato, un pollo, un conejo, un gato, etcétera, ¿existe algún programa o tratamiento que se les puede dar a las mascotas para prevenir zoonosis? Esto pensando en qué se debe de prevenir principalmente virus, bacterias y hongos. Creo que es parte de lo que usted comentaba, ¿no? Ajá. Es que, mira, tener como muchas especies mezcladas es como un mercado húmedo, ¿no? O sea, los patos tienen influenza. Ahora, sumémosle que se viene la temporada migratoria, ¿no? Por ejemplo, en Hidalgo llegan muchas garzas de Canadá. Yo no sé si esas garzas traigan algún tipo de influenza y que convivan con mi pato, por ejemplo, y que mi pato después
conviva con mi perro. Entonces, esa convivencia pues hace que los microorganismos estén en contacto estrecho y que de alguna manera, como les decía, la hipótesis de la reina roja, ellos buscan adaptarse, ellos buscan sobrevivir, llegar a nuevos nichos, pues en la de malas nos pueda tocar ser un foco de que surja una nueva enfermedad zoonótica. Entonces, en la medida de lo posible, pues tratar de no tener mezcladas especies, es muy importante. Muy importante. Eh, ¿Qué medidas preventivas se pueden tener cuando se tiene tortugas como mascotas? Mira, voy a regresar, no quiero mentirte, en este código QR está en inglés, pero hagan lo posible o pídanle a alguien que les ayude, pero en este código QR hay un apartado justamente si tú tienes tortugas, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Cuáles son las medidas sanitarias que debes de llevar a cabo? Entonces, para no mentirles y decirles cualquier cosa, mejor vayan a este código y busquen cuando tienes reptiles que diga, anfibios, bueno, viene la parte de anfibios y la parte de reptiles, o si quieres alimentar, como te decía, a tus animales con alimentos crudos, también viene cuáles son las medidas de prevención y las mejores medidas para este tipo de cuestiones. Muy bien. Creo que como preguntas son todas, solamente doctora Anabel, felicidades, muy interesante. Muchas gracias por la Muchísimas gracias. excelente presentación. Qué importante es la concientización que nos gustan a los que nos gustan mucho las mascotas. Felicidades, doctora, excelente. Muchas gracias. Siempre se aprende algo nuevo. La verdad es que es un tema muy extenso y para todos los que nos gustan los animales, creo que es importante tener en cuenta todo este tipo de situaciones que muchas veces no lo vemos al estar mezclando especies dentro de nuestra casa y los riesgos que corremos de poder generar algún tipo de economía. Sí, sí, la verdad, o sea, es muy general, tal vez podría haberlo enfocado yo también a las zoonosis transmitidas por alimentos o por vectores, o sea, sí es un tema muy extenso, pero quería sobre todo dejar esta parte de tratar de concientizarlos sobre la importancia de nuestras mascotas y pues qué es lo que podría ocurrir si no somos como los dueños responsables que deberíamos ser, ¿no? Pero muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias.